Bueno, quería compartir esta palabra que el Señor me venía ministrando en la semana, en realidad. No fue ni hoy ni ayer, pero venía profundizando porque sí. eh, Últimamente yo creo que cada uno de nosotros tal vez pasó o no pasó, o tal vez algunos están allá arriba siempre, pero yo soy medio inconstante y sé que eso conforme a la palabra y conforme al Señor no está bien. Pero reconozco que erro, fallo, ¿verdad? Pero en el fondo de mi corazón quiero cambiar. Entonces, esos detalles, esas cosas para que el Señor me pueda usar, ¿verdad? En algunos, donde Él quiera. No obstante, vemos en la palabra que eso me da ánimo, me da esperanza, que no, el Señor no siempre usó a la gente que era perfecta, ¿no? Sino que eran todos medio imperfectos y el Señor lo usaba conforme al propósito que tenía. Y he pasado por una circunstancia, me quiero abarcar en este momento, porque yo creo que se une con el tema de la fe. Mis padres siempre estuvieron en la congregación, ¿verdad? Y bueno, a veces les quedaba lejos, no iban, pero ellos siempre a la iglesia que iban cerca, ellos se congregaban ahí. Y vivieron una vida de fe. Viven, gracias a Dios, una vida de fe. Más allá que mamá está viejita y a veces le cuesta salir, yo entiendo, ¿verdad? Tiene dolor acá, habla allá, a veces le cuesta salir. Pero, ¿verdad? A su modo en casa, al Señor. Entonces me crié ahí. Estuve en el mundo y llegó un momento que el Señor me llamó. Me tocó. No sé para qué aún, todavía no sé para qué me llamó, pero sé que me tocó, ¿verdad? Y me dio su salvación, me hizo gozar de esa gracia ahí. Y bueno, y yo siempre lo que he escuchado, dale con fe, pedí con fe, según la palabra dice, pida con fe no dudando nada, ¿verdad? Y todas esas cosas. Y bueno, yo leía eso y bueno, está. Yo, la fe. Me he encontrado últimamente que muchas veces que lo que le pido al Señor no viene, ¿verdad? No contesta. No lo escucho. Ha llegado momentos atrás que leía la Biblia, y le soy sincero, ¿verdad? Me lo conocía, era como leer el diario del País. Digo, Señor, ¿por qué no me hablas a través de tu palabra? ¿Por qué no me...? Ya, como antes yo iba caminando y esa piedra me hablaba, y esa agua me hablaba, y venía un compañero, escuchaba palabras y ya me ministraba. Y así, tenía esa sensibilidad espiritual. Y como que la fui perdiendo. Entonces, por mis dudas, ¿verdad? Vivía con fe, no dudando nada, porque el hombre que duda es inconstante, esa es la palabra. Y yo en esa área me notaba inconstante en el área de la fe. ¿Por qué? Porque yo pedía con fe. Y cada cual pide de su necesidad pensando que es justo, ¿verdad? ¿Verdad? Una persona que no tiene donde vivir, no tiene casa de nada, bueno, Señor, quiero un techo para mí, que a vista de cualquiera es justo, Señor, darle una casa que no tiene, darle un techo que no tiene. Pero ¿por qué esa oración muchas veces no es contestada? Si estás pidiendo algo justo. Entonces yo he pedido muchas cosas, ¿verdad?, en mi vida, y pocas fueron contestadas, otras no. Pero en la fe nadie nunca me dijo eso. Era, vos pedís con fe y va a venir. Yo pedí con fe, con lágrimas, y digo, Señor, ¿qué fe tengo que tener? ¿Qué sentimientos tengo que tener? ¿Qué lágrimas tengo que tener para venir a tu presencia y que las cosas sean concedidas? Y bueno, me di cuenta que no es un genio, que Él es un padre y hace conforme a la voluntad mejor para sus hijos, ¿no? Y muchas veces la fe duele. Nadie me dijo eso. La fe duele a veces. Duele porque esas peticiones que vos tenés ante el Padre, que crees que son justas, crees que son nobles, no son contestadas. Y no fue porque no se pidió con fe. Y no fue porque no se pidieron con lágrimas ni clamor. No fueron contestadas. Pero leyéndome un poco la palabra, yendo para acá y para allá, buscando respuesta a la palabra, Abraham también, ¿verdad? Era el padre de la fe. Sin embargo, Dios le dijo, ¿verdad? Tu simiente será como la arena del mar, ¿verdad? Como las estrellas del cielo, papá. Pero él lo creyó. Tal es que es el padre de la fe, ¿verdad? Pero demoró en venir. Y el Señor me dijo, demoró. Hay una promesa que el Señor le hizo a él que demoraron como 26 años. No me acuerdo qué fue. Entonces, yo digo, Señor, yo quiero ya, quiero hoy, quiero levantarme de rodillas ya que eso suceda. Y hay un cumplimiento para todas las cosas, ¿no? Él, ¿verdad?, creía en el Mesías, ¿verdad? Él hablaba del Mesías. ¿Y cuánto demoró? ¿Verdad? Entonces, muchas veces las cosas que nosotros pedimos, por más que sean buenas, van a demorar porque a su tiempo. Y a mí me cuesta, aún me cuesta, porque estoy en la cola de un hábitat y 10 personas y me voy, hasta que no haya ninguna. Me cuesta esperar,
pero el Señor está tratando. Hola. Bueno, Y bueno, habla. la fe. La fe. Por más que no sea contestar las cosas, hay que seguir insistiendo. Porque a su tiempo irá a venir. Y hay valles que tenemos que pasar. Hay valles que tenemos que pasar. Yo me venía meditando con eso. Hay valles que tenemos que pasar. Pero el Señor no se mueve muchas veces en la montaña y cuando estamos en la cima. Se mueve en el valle. El Señor dice, cuando vos estás en el valle ahí, si sabés qué hacer, si sabés dónde ir, cuando el enemigo te asedia, ahí me muevo yo. Y empecé a buscar la palabra de los valles. Los valles, a ver, ¿qué? Josué. Josué, si nos vamos a la palabra de Josué, cuando Aarón y Hur le levantaban las manos a Moisés, ¿se acuerdan? Él estaba arriba, ¿verdad? En el collado arriba, y Josué estaba en el valle peleando, con las amalecitas, si no me equivoco. Venció. En el valle le dio la victoria. Viniéndome más para acá, en 2 Samuel 15:23, cuando Absalón se rebeló contra David, ¿verdad? Le quería sacar el reino, David tuvo que pasar por un valle. El valle de Cedrón, por el cual pasó Jesús también antes de morir, el valle de Cedrón, y a eso venía acá. Vamos a leer Juan 18, versículo 1. Y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y ahí sigue, ¿no? Ahora yo me quiero detener ahí. Después sabemos que Jesús le dijo, yo soy, ¿verdad? Y los soldados se desmayaban, caían, ¿verdad? Él se representaba como el primero, ¿verdad? Que a Moisés se representó. ¿Quién eres? Yo soy el que soy. Entonces, era Dios. Se representaba como Dios. Pero me llamó la atención acá que él fue al otro lado del torrente de Cedrón. Torrente de Cedrón Cedrón significa, la palabra Cedrón significa, ese valle significaba oscuridad, lloro, en hebreo, ¿verdad? Tiene mucho oscuridad, tenebroso, lloro, significa mal, ese valle, ¿verdad? Que quedaba ante Jerusalén y el huerto de los olivos, el monte de los olivos, ¿verdad? Monte Getsemaní, ahí, ya va ahí. Y acá dice torrente, era un valle, pero le dicen torrente de Cedrón, porque dice cuando había mucha lluvia en esos tiempos, se formaba un torrente ahí, pero era espontáneo, duraba poco, ¿verdad? Entonces fue formando durante años eso, entonces quedó un valle. Por el mismo valle que David pasó cuando venía perseguido por Absalón, que lo buscaba matar, que lo buscaba quedar con su reino. David por ese valle pasó penurias, pasó el dolor de un padre, ¿verdad? Asediado por su hijo, por su propia familia, ¿no? Y dice que se cubrió su cabeza, se descalzó y subió al monte, ¿verdad? Jesús fue quebrantado también en ese lugar. En ese lugar porque le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿verdad? ¿Cómo se creen que subió ese monte con su discípulo? ¿Verdad? ¿Qué cantidad de veces él iba a orar ahí? Pero esa vez iba a hablar con el Padre a que pasara ese quebrantamiento de él, pero que se haga su voluntad. Y la palabra no dice que Dios le respondió. Eso me llama la atención. No dice, no, vos tenés que pasar. No. 3 veces por lo menos, ¿verdad? Y no dice que Dios le dijo. Entonces yo creo que muchas veces el silencio habla mucho. El silencio de Dios, ese silencio que yo escuchaba, o el silencio que muchos escuchamos, habla mucho, ¿verdad? Que aunque estemos en un valle, que pasemos por un valle, muchas veces es la voluntad de Dios. Muchas veces uno dice, porque el diablo, y el diablo, y el diablo, que esto capaz que el diablo ni siquiera se acuerda de nosotros, ¿verdad? Muchas veces son cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida. Y es necesario pasar por esos valles, ¿verdad? Esos valles de oscuridad, esos valles de lloro, como significaba ese valle de Cedrón, ¿no? Y también, remontándome un poco más atrás, David, ¿verdad? Venció al filisteo. ¿Dónde lo venció el gigante? En el valle. Porque el pueblo de Israel estaba de este lado, ¿recuerdan? El filisteo del otro. Y el gigante bajaba ¿a dónde? Al valle. Y se paseaba y les tomaba el pelo y les amenazaba. ¿Verdad? Pero a David le fue necesario bajar al valle. Porque muchas veces nosotros no queremos.
pero es necesario, ¿verdad? Porque la batalla está ahí. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene sus diferentes valles, ¿no? Ya sea de salud, familiar, con un hijo, con un padre, con un hermano, ¿no? Es un valle que tenemos que pasar, ¿no? Así como pasó David, pasó Jesús y pasó Josué. La esperanza que tengo yo, ¿verdad? Y que quiero transmitir, que el Señor me ministró, me dijo, hey, tranquilo, por los valles que vos estás pasando, yo te voy a dar la victoria, ¿verdad? Así como se lo dio a cada uno de sus siervos, ¿verdad? En el valle Él pelea con nosotros, no cuando estamos arriba, no cuando estamos a lo mejor. Muchas veces cuando estamos en las dificultades, cuando estamos ahí que no sabemos qué hacer y clamamos y no escuchamos su voz, tranquilo. En el valle donde yo me muevo, me dijo. Yo quería transmitirle ese mensaje, que tal vez no es mucho, ¿verdad? O tal vez no están pasando por ese momento, pero yo quiero decirle que Dios está en sus valles, sea cual sea. Y Él ahí, Él pelea y te da la victoria. Amén. ¿Verdad? Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes.